Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 25 de agosto. La lección de hoy se titula Cambio de planes por amor. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos a través de estas lecciones, de poder escuchar, de recibir su consejo, al escudriñar qué es lo que usted nos enseña a través de esta lección. Suplicamos sabiduría, Señor. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro, para poder entender su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo suplicamos. Amén. Cambio de planes por amor. ¿Quién hizo cambio en los planes, en los proyectos que ya tenía y que ya había anunciado y lo esperaban allá en Corinto? Esperaban al apóstol Pablo, porque él primeramente había dicho que haría un viaje y pasaría por Corinto. Luego iría a Macedonia y regresaría a Corinto para pasar el invierno allí con ellos, y luego de allí regresar a Judea. Después hay otro nuevo plan, que es de pasar primeramente por Corinto rápido, subir a Macedonia, pero ninguno de los dos se pudo llevar a cabo. Y por eso, como dice ahí en la lección, vimos que algunos en Corinto dudaban de las intenciones y el amor de Pablo, porque había prometido algo, habían hecho planes, pero a la hora de las horas no se pudo llevar a cabo, y vamos a ver algunas razones por las cuales Pablo no fue como había dicho. Así es de que leamos primeramente qué nos dice allí 2 de Corintios, capítulo 1, del 15 en adelante, cuando dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para daros una doble alegría. De allí pasar a Macedonia, y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, y nos ha sido sí y no, sino solamente sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí,
y en Él. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en que mi gozo en Él de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Bien, de esto, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar del comportamiento de la iglesia de Corinto? De ciertos hermanos de la iglesia de Corinto, del mismo apóstol Pablo, para que nosotros hoy podamos poner en práctica y no caigamos en errores. Porque a primera vista, esto parece un pasaje difícil. Detrás de él se esconde otra acusación o calumnia contra Pablo. Pablo había dicho que les haría una visita a los corintios, pero la situación se había enrarecido tanto que él pospuso la visita para no causarles disgusto. Sus enemigos aprovecharon rápidamente la ocasión para acusarle de ser la clase de hombre que hacía promesas frívolas que luego no cumplía y que nunca decía claro sí o no. Eso ya era bastante malo, pero de allí pasaban a decir que si no podemos confiar en las promesas de Pablo en cosas cotidianas, ¿cómo vamos a creer lo que nos ha dicho acerca de Dios? La respuesta de Pablo es que podemos fiarnos de Dios y que Jesucristo no está cambiando de posición constantemente entre el sí y no. Y entonces comprime todo este asunto en una frase: Jesucristo es el sí a todas las promesas de Dios. Aunque los corintios estaban calumniando a Pablo, queda esta verdad saludable. La fidelidad del mensajero confirma la fiabilidad del mensaje. Predicar, se dice, es verdad a través de personalidad, y si no se puede confiar en el mensajero, tampoco se puede confiar en su mensaje. Entre las normas judías en relación con la conducta y el carácter de un maestro, se establecía que no debía nunca prometerle nada a sus alumnos que no tuviera intención de cumplir, porque eso sería acostumbrarlos a la falsedad. Aquí tenemos la advertencia de que no se deben hacer promesas a la ligera,
porque se dejarían de cumplir con la misma ligereza. Antes de hacer una promesa, se debe calcular lo que costará cumplirla y estar seguro de que puede y se quiere pagar ese precio. Así es de que aquí habían enemigos de Pablo dentro de la iglesia de Corinto. Personas celosas, hermanos celosos, que querían que se pusieran los demás hermanos a agradecerles a ellos, a admirarlos, a buscar siempre sus consejos. Pero su comportamiento no era fiable. Y por eso muchos hermanos no se acercaban a ellos como los demás, como estos querían. Dudaban de ellos. Entonces, ahora que ven la ocasión de meter cizaña en la mente de los hermanos concerniente al apóstol Pablo, hacen eso. Así es de que, vamos a ver, Pablo no fue inconstante ni indeciso en sus planes. La historia que rodea este punto es interesante. Pablo había cambiado de planes y con eso se había expuesto mucho a la acusación de indecisión. Lo que sucedió realmente se desconoce, pero a continuación veremos algunas posibilidades. Número 1. Pablo escribió en Primera de Corintios diciéndoles a los corintios que él iba a visitarlos a su regreso de Macedonia. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. También, luego, decidió los planes mencionados aquí, visitarlos en camino a Macedonia y a su regreso. Así los vería 2 veces, como dice Segunda de Corintios, capítulo 1 del versículo 15 y 16. Pero no hizo ninguna de las 2 cosas. Por consiguiente, algunos en la iglesia decían que en Pablo no se podía confiar, que hizo promesas que no cumplió, que era indeciso, inconstante y frívolo, que no era confiable, que no era seguro, que no podía confiarse en que se ciñera a su palabra sí o no. Hay de esta clase de personas en la iglesia, las cuales meten cizaña cuando algún proyecto, alguna promesa que alguien hizo y lo hizo público no se pudo llevar a cabo y buscan la manera de ensuciar a este hermano que con mucho amor quiso hacerlo pero no pudo. En vez de acercarse para ver qué sucedió, acercarse a la persona y ver cómo pueden ayudarle, lo que hacen es criticarlo y hacer que los demás duden de él. Y no solamente que duden de él, sino que duden de Cristo
del mensaje que esta persona presentó. En este caso fue el apóstol Pablo. Así es de que posiblemente hay otras razones para que Pablo cambiara sus planes. Veamos. Pablo escribió en 1 Corintios, pero luego escuchó que la epístola no había logrado el efecto deseado. Porque recuerden que este trimestre hemos estado estudiando referente a la situación de la iglesia de Corinto, de sus líderes, de sus miembros, de las cosas que estaban aconteciendo allí dentro de la iglesia. Así que Pablo hizo una visita rápida a Corinto. Recuerde que él estaba en Éfeso, en parte de Asia, y Corinto estaba allí en Grecia. No estaba cerca. Él tenía que tomar un barco para llegar más directo, porque si no tenía que rodear, pasar por Macedonia, bajar para llegar al puerto de Corinto. Pero él partió para Corinto y le hizo una visita rápida. Pero en esa visita fue atacado verbalmente con acusaciones severas. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 12 al 22, ahí lo puede encontrar. Su presencia ocasionó un disturbio tal y tuvo tan poco efecto que abandonó la iglesia con el corazón destrozado. Allí lo sigue diciendo en el capítulo 1, 23 y 24. Tras recobrar la compostura y la fuerza espiritual, él se regresó a Éfeso. Escribió una epístola severa y dura, pero esta carta no se encuentra. No tenemos, solamente se menciona, pero que no se perdió. Algún tiempo después, Pablo tenía tanta preocupación por saber la respuesta de los corintios que él se dispuso a encontrarse con Tito, el portador de la epístola, en su viaje de regreso. Él se encuentra con Tito en Macedonia y se entera de que la epístola corrigió una buena parte de la corrupción en la iglesia. Así que Pablo se sienta a escribir de nuevo y él escribe segunda epístola de los Corintios, que no es segunda, tendría que ser la tercera, pero como la segunda no se extravió, y la que tenemos es segunda de Corintios, para lidiar con las acusaciones contra él mismo y la corrupción de la iglesia. En ambos casos, lo que Pablo está diciendo es que él no fue indeciso ni inconstante. Él cambió sus planes porque él era el centro de la polémica y de los disturbios que había dentro de la iglesia, sin justificación alguna. Y la mejor manera para que él manejara la situación era escribir y no visitar. Él, siendo guiado por el Espíritu Santo, fue que cambió
de planes por amor, para no dañar a la iglesia, a las familias, a hermanos que estaban en disputas, porque si él llegaba, lo que él tenía que hacer era disciplinar. Por eso dice aquí, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, verso 23, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía. ¿Qué hubiese pasado si él llega y encuentra la iglesia en todos los conflictos que tenía? Él lo que tenía que hacer era disciplinar, borrar. Pero ese no era el propósito. El propósito era de ayudarles. Por eso es que él cambia los planes y manda cartas para que los hermanos reconozcan su pecado, su error, se arrepientan y vuelvan a Dios. Cuando Pablo llegue, encontrará a una iglesia arrepentida, buscando el perdón de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que él dice, cambio de planes por amor. Ahora, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Cuando hay esos motivos, estamos los hermanos rápidos a señalar, a condenar, a borrar, sin importar cuánto costó que esa alma aceptara a Cristo y llegase a bautizarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hace falta amor. Pero aquí estamos mirando al apóstol Pablo, que dice, por ser indulgente con ellos, cambió de planes y no fue, sino que, conociendo el problema, mandó carta para aconsejar, porque si él iba en persona, los conflictos que habían y que Pablo era el centro de ese conflicto, no porque él haya hecho algo, sino los hermanos que se decían hermanos, pero que no estaban convertidos, buscaban la manera de causarle problemas a Pablo y a su nombre. Eso ocurre hoy también en las iglesias. Pero estos consejos nos ayudan a que nos detengamos, reflexionemos y veamos si lo que voy a hacer unirá, ayudará a la iglesia, ayudará al hermano que anda mal, o debo de acercarme con esta persona que anda mal y mostrarle mi amor, acercándome para ayudarle a salir de su conflicto. Dice aquí en la lección, las intenciones de Pablo en su última visita habían sido mal interpretadas
algunos en Corinto habían dicho que él no era confiable y que no los amaba lo suficiente. En su respuesta a las acusaciones, él dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. No pongan la mirada en mí, dice el apóstol, pónganla en Cristo. Si yo soy infiel, si ustedes dicen de mí que no soy confiable, pero hay uno que sí es confiable, y ese se llama Jesús. En Él confíen que Él no le va a fallar. Si ustedes han visto en mí fallas y siguen mi consejo, van a ser igual que como me están juzgando. Pero véanse en Jesús. Por eso, como dice ahí mismo más adelante, por lo tanto, su respuesta no fue una confusa mezcla de sí o no, dependiendo de las circunstancias como ellos decían, sino que fue simple sí, tal como la obra de Dios en Cristo es, siempre sí. Todo se puede con Cristo. Él promete y Él cumple. Y que nuestra confianza no esté puesta en un hombre, sino que esté puesta en Jesús. Por lo tanto, dice, la razón por la que Pablo escribió una carta a los Corintios en lugar de visitarlos fue su sincero amor por ellos. Ahí habían hermanos que decían que Pablo decía que nos ama, pero miren cómo actúa para poner cizaña. No nos prestemos a sembrar cizaña en corazones de la iglesia. En vez de eso, sembremos amor. Otra visita, justo después de la dolorosa visita anterior, les habría causado más dolor. No la alegría que él pretendía traer con su presencia. Cuán fácilmente habría sido mal interpretadas sus buenas intenciones. Por eso él dijo, no iré en esta ocasión. Más adelante, si Dios lo permite, y ellos han permitido que el Espíritu Santo enternezca sus corazones, entonces podré ir, porque si ahora voy, nada de lo que diga será de utilidad, sino que serán palabras echadas al viento nada más. Pero no es ese el propósito, sino que las personas se acerquen más al Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Por entonces llegaron a Éfeso algunos miembros de la casa de Cloé, familia cristiana de excelente reputación en Corinto. Pablo les preguntó en cuanto al estado de las cosas, y ellos le dijeron que la iglesia estaba desgarrada por división. ¿Se recuerdan que cuando empezamos este trimestre comenzamos mirando las situaciones que vivían los hermanos, la iglesia de Corinto? Bueno, las disensiones que habían prevalecido en el tiempo de la visita de Apolos habían aumentado grandemente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar las instrucciones de Pablo. Las doctrinas y los ritos del Evangelio habían sido pervertidos.
El orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida cristiana. Cuando se le presentó este cuadro, Pablo vio que sus peores temores se realizaban con creces, pero no por eso dio rienda suelta al pensamiento de que su trabajo había sido un fracaso. Con angustia del corazón y con muchas lágrimas, pidió consejo a Dios. De buena gana hubiera visitado enseguida a Corinto si este hubiera sido el proceder más sabio, pero sabía que en la condición en que estaban entonces, los creyentes no serían beneficiados por sus labores y por lo tanto envió a Tito a fin de que preparara el terreno para una visita suya ulterior. Entonces, dejando de lado todo sentimiento personal sobre el proceder de aquellos cuya conducta revelaba tan extraña perversidad y conservando su alma apoyada en Dios, el apóstol escribió a la iglesia de Corinto una de las más ricas, más instructivas, más poderosas de todas sus cartas. Con notable claridad procedió a contestar las diversas preguntas que le hizo la iglesia y a sentar principios generales que si los seguían, los conducirían a un plano espiritual más elevado. Ellos estaban en peligro y él no podía soportar el pensamiento de que dejara de alcanzar sus corazones en ese tiempo crítico. Les advirtió fielmente de sus peligros y los reprendió por sus pecados. Les señaló de nuevo a Cristo y trató de despertar nuevamente el fervor de su primera devoción. El gran amor del apóstol a los creyentes corintios se reveló en su tierno saludo a la iglesia. Se refirió a lo que habían experimentado al volverse de la idolatría al culto y servicio del Dios verdadero. Les recordó los dones del Espíritu Santo que habían recibido y les mostró que era privilegio de ellos progresar continuamente en la vida cristiana hasta alcanzar la pureza y la santidad de Cristo. En todas las cosas sois enriquecidos en Él, escribió, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 242 en adelante. ¿Qué se nos ha dado? Se nos ha dado, como dice allí en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Esa palabra se nos ha dado es una palabra arrabón. Se nos ha dado arrabón, o sea, como garantía de que somos, que pertenecemos a Dios, a su pueblo, que debemos seguir creciendo en Él. Arrabón. Él da como prima, como garantía de que lo que Él comenzó en nosotros lo concluirá si ponemos nuestra vista en Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.